Nos encontramos con el abogado Fernando Morazán, quien hace poco vino de Paraguay, donde tuvo un encuentro con el MNP de ese país. Abogado, ¿podría ampliarnos un poco sobre la experiencia con el Mecanismo Nacional de Prevención de Paraguay? En efecto, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, por medio de sus comisionados, el abogado Orle Solís y su servidor, Fernando Morazán, realizamos una experiencia de intercambio de buenas prácticas y de diálogo con el Mecanismo Nacional de Paraguay durante la semana del lunes 18 al viernes 22 de abril, en la cual tuvimos una jornada amplia de intercambio de documentos, de informes, de buenas prácticas que el mecanismo paraguayo realiza. Estuvimos reunidos con 5 de sus 6 miembros comisionados, entre ellos pues la socióloga Diana Vargas, la abogada Concepción, el abogado Dante, el doctor Rock, el doctor Carlos y el presidente actual del mecanismo, el doctor Roque Borrego. Junto con ellos tuvimos el primer día, el día lunes, un encuentro con todo el personal del mecanismo, que tiene una cantidad de 23 personas que son técnicas, hay de diferentes áreas, psicólogas también, trabajadora social, que desarrollan pues un trabajo de monitoreo. Cuenta con una estructura mínima el Mecanismo Nacional de Prevención de Paraguay, similar al nuestro, con una gerencia administrativa, una secretaría general, personal pues que respalda a este mandato que tienen los 6 miembros comisionados del mecanismo paraguayo. Intercambiamos pues las buenas prácticas en el desempeño de labores, instrumentos y documentos para el monitoreo. Hicimos análisis de la problemática estructural del sistema carcelario junto con la socióloga Diana Vargas. Nos dio un enfoque bastante marcado de la situación de niñez institucionalizada, que se encuentran pues en aspectos de seguimiento por las organizaciones vinculadas a la niñez, así como niñez infractora. A la vez pudimos compartir ampliamente con más de una docena de actores de sociedad civil, entre academia, universidades, hogares de refugio y otras instancias, ¿verdad?, vinculadas al mandato del mecanismo paraguayo, con el fin pues de ver la experiencia y cómo coordinan y coadyuvan esta instancia, ¿verdad?, del mecanismo paraguayo, que es una institución estatal adscrita pues y con independencia en el Estado. Vimos las buenas prácticas que tiene la sociedad civil en esta área, ¿verdad?, coadyuvando con el mecanismo, y posteriormente pues realizamos una visita acuciosa, diría, en el centro penitenciario de Concepción. Concepción es una ciudad que se encuentra a 500 kilómetros al norte de la ciudad de Paraguay. Nos movilizamos junto con los miembros comisionados del mecanismo paraguayo y personal técnico de dicho mecanismo a realizar una visita en la cual pudimos constatar pues las condiciones en que se encuentra. Vale destacar que esta es una penitenciaría que tiene una capacidad de 540 personas privadas de libertad y actualmente cuenta con 720. Entonces hay hacinamiento. Esto revela que hay un porcentaje considerable de sobrepoblación. Sin embargo, dialogando con el director de dicho centro, nos mostró la construcción de 2 alas nuevas que vendrán para revertir la sobrepoblación en dicho centro. Abogado, en este tema, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes de este centro penal del cual usted me está hablando al centro penal aquí de Honduras, de la Penitenciaría Nacional? Es de advertir que el denominador común en dichos centros de Paraguay, al igual que Honduras, es la sobrepoblación y el hacinamiento. Esto implica un creciente y marcado problema de convivencia dentro de los privados de libertad. Se manifiesta de alguna manera también la situación de autogobierno o de manejo por los mismos privados de libertad dentro del sistema penitenciario. Es de advertir que también se comparten muchos aspectos de falencias de personal técnico y seguimiento a los privados de libertad. No se cuenta con psicólogos, sociólogos permanentes dentro del penal, del sistema carcelario para el caso de
de la ciudad de Concepción. Sin Concepción. embargo, también es oportuno mencionar que hicimos incidencia y dialogamos con la vicepresidenta de la Corte de Justicia de la ciudad de Concepción y con el fiscal general adjunto de la ciudad de Concepción, quienes pues se ven preocupados por la problemática carcelaria, ofreciendo pues eventuales respaldos, apoyos y soluciones a dicha problemática. Sin embargo, el monitoreo nuestro pues fue de seguimiento a dicho centro. Pudimos identificar pues problemas de malos tratos, de lugares insalubres, condiciones inadecuadas dentro de dicho centro. ¿Ustedes tuvieron acercamiento con los privados de libertad? ¿Ellos les manifestaron este tipo de falencias dentro del centro penal? En efecto, estuvimos dentro de las celdas, dentro de los hogares donde ellos viven de manera hacinada. Son celdas para unas 3-4 personas y hay 8 en el interior de cada una de ellas. Dialogamos con cada uno de los privados de libertad, quienes nos manifestaban pues o nos ponían a queja de malos tratos de la autoridad penitenciaria hacia ellos. Es algo que pues refleja parte de los hallazgos dentro de dicho centro. Asimismo, se comparten una serie de problemáticas estructurales, como mencionaba, la situación de hacinamiento, falta de y carencia de equipos técnicos dentro del sistema carcelario. Se nos hacía denotar dentro del mecanismo paraguayo que esta penitenciaría es una penitenciaría promedio dentro del sistema carcelario paraguayo, en la cual pues pudimos tener esta experiencia, ¿verdad?, de efectuar, como acostumbran los mecanismos, un labor de monitoreo sin previo aviso a la autoridad, indagando y obteniendo información sobre las condiciones en que se encuentran los privados de libertad, todo con miras de generar recomendaciones al sistema vinculado a estas personas privadas de libertad, como son los operadores de justicia, sistema carcelario y diferentes autoridades y agentes de sociedad civil vinculadas en la materia. Abogado, aquí, en el caso de aquí de Honduras, el mecanismo se enfrenta a ciertos tipos de obstáculos, como ser falta de presupuesto, falta de personal. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta el mecanismo de Paraguay? El mecanismo paraguayo es similar, el presupuesto tampoco es algo que sobrepase, ¿verdad? Anda en algo similar promedio al mecanismo de Honduras. Ellos también han eficientado recursos, han efectuado procedimientos de concurso para selección de su personal. Esto pues es un común denominador en los mecanismos del área, que en muchas ocasiones no se le dota de presupuesto necesario. Nosotros pues compartimos de que en gran medida ha sido la cooperación internacional por medio de sus diferentes subvenciones y cooperación que ha podido dar una contraparte muy importante para el funcionamiento del mecanismo, que le ha dado pues la parte operativa del mandato de prevención que tiene el CONAPRED para el caso. En el caso paraguayo pues ellos con el presupuesto estatal han hecho importantes esfuerzos para cumplir el mandato eficientemente. Nosotros consideramos que a nivel de mecanismos de América Latina compartimos muchas cosas con el mecanismo paraguayo. Ellos tienen muy buenas prácticas en monitoreo y seguimiento a cárceles, comisarías de policía, hospitales, centros de menores, que está muy fortalecido la situación de niñez institucionalizada, así como de niñez infractora, por lo cual pues hemos obtenido suficientes elementos, ¿verdad?, que vendrán a fortalecer el labor nuestro en Honduras, conjunto con el abogado Orle Solís, comisionado presidente de CONAPRED. Pues estamos contentos de esta rica experiencia, lo cual pues nos generará una serie de herramientas, de buenas prácticas para eficientar nuestro mandato preventivo y de monitoreo a centros de detención, todo con miras de efectuar también una mayor incidencia, tanto en instancia estatal gubernamental como a los diferentes actores de sociedad civil que tienen que ver con nuestro quehacer en pro de los derechos humanos de los privados de libertad y en pro de la prevención efectiva de la tortura, tratos crueles, humanos o degradantes.